Bueno, queremos empezar saludando a toda la audiencia que ha sido invitada a este coloquio y también agradecer el espacio que el Conservatorio del Tolima ha abierto para las discusiones de lo que es la educación musical. Nosotras somos Aulos Dúo, presento a Mauret Gaitán y Cintia Beltrán, integrantes de este ensamble que interpreta los dúos de piano a cuatro manos y dos pianos. En esta ocasión nos convoca lo que hemos denominado el dúo de piano a cuatro manos como recurso para la enseñanza pianística en Colombia. Bueno, en principio queremos definir e identificar lo que es la particularidad del formato a partir de los componentes de la morfología y el lenguaje discursivo. En la morfología reconocemos el cuerpo intérprete como la suma o como la consolidación de lo que son los dos intérpretes que siempre están en una relación de acción, de sincronía y simultaneidad a partir de la unificación y la compaginación de articulaciones, gestos, velocidad, respiraciones y de la comprensión del cuerpo que se integra y que interpreta en una unificación también sonora. Al interior de este cuerpo intérprete, entonces identifican lo que son los roles asignados particularmente por las distribuciones sonoras en registros, pero que nosotros reconocemos más allá de este desempeño musical como una delegación funcional y de responsabilidad dentro del ensamble para pues, llevar a fin lo que es el resultado final el propósito del ensamble. Y a su vez reconocemos dentro de esta morfología que compone lo que es el formato, el instrumento, ya que eso es uno de los rasgos que particulariza esta práctica, ya que el instrumento debe ser compartido, a diferencia de otros dúos donde los instrumentos pues, son individuales. Este instrumento es compartido y es el espacio de desarrollo que se comparte dentro de los dos intérpretes. Asimismo, también reconocemos ese lenguaje discursivo a partir del diálogo entre pares, es decir, esa simetría sonora que tiene el dúo de piano a cuatro manos, ya que tienen que compartirse, por decirlo así, es decir, dialogan con las mismas armas, el diálogo que se establece es a partir de los mismos elementos. Entonces, este diálogo entre pares homónimo que se dialoga horizontalmente y donde no hay supremacía ni jerarquías en el desarrollo dialéctico y discursivo. Y esto, por ende, plantea un reto dialéctico todo el tiempo a partir de las personalidades distintas que puede componer el dúo de piano y también la asignación de roles, el reto dialéctico de equilibrio de balances, de poder ofrecer un discurso balanceado y equilibrado, ¿no? Y esto a su vez la invitación del mutuo aprendizaje, de la colaboración, del trabajo colectivo, cooperativo y este trabajo que se da en la simultaneidad del cuerpo intérprete. En un segundo momento queremos desarrollar los protagonismos que este formato ha tenido en la historia y se reconocen cuatro usos del formato históricamente, y el primero es el formato doméstico, donde aparecen sus primeros registros, el uso del formato dentro del contexto del hogar, dentro del contexto hogareño. No olvidemos que cada práctica musical se acoge a un contexto social que lo abriga, y en ese sentido esta práctica en formato doméstico es también dada por el ascenso burgués y la adquisición que esta clase puede tener de los instrumentos y cómo los instrumentos pueden llegar a la casa y cómo personas pueden acercarse a los instrumentos, ¿no? A partir de este acercamiento se genera también el desarrollo de que esta práctica sea
desde una práctica en la casa y por ende práctica entre padres, entre hijos, entre hermanos, y plantea ese vínculo de cercanía, como ya lo veníamos diciendo también por el compartir el instrumento, ¿no? Y esto principalmente se dio para un acompañamiento musical, para un acompañamiento en las tertulias que se daba en la época. Posteriormente encontramos el formato para la enseñanza, si bien en el formato doméstico la primacía o la importancia el acento no se daba en la calidad musical, ya encontramos que con el desarrollo de los instrumentos y de las prácticas musicales viene lo que va a ser la formación musical y ahí la aparición también del profesor, del que enseña la música, y el formato va a ser un posibilitador de la formación académica en esa relación que se establece entre el maestro y el escolar o el que aprende. Aquí podemos nombrar el caso de Mozart, que no mucho lo hizo, pero que cuando daba sus clases componía también y se relacionaba con el dúo con el formato de piano cuatro manos para para enseñarle a sus estudiantes, y por eso también se da el desarrollo compositivo, asimismo como lo hizo Schubert, enseñándole a las hermanas, a las duquesas. Y esto de por sí entonces da un carácter de utilidad pedagógica, es decir, se vuelve un recurso para enseñar, para yo poder diseñar no solamente las destrezas técnicas, sino las habilidades musicales. Lo que, en ese transcurso podemos también encontrar para el siglo XIX lo que va a ser el formato como medio de reproducción, ya que para esta época aún no había aparecido el desarrollo de los medios fonográficos, y el formato tiene una relevancia como medio para reproducir la música de grandes orquestas y la música de grandes formatos. Como lo fue para el ballet ruso, también en su uso para las prácticas del ballet, y esto permitió el desarrollo, a partir de las traducciones al instrumento, un desarrollo musical que abarcaba de pronto los más registros, que abarcaba dificultades virtuosas o unas dificultades técnicas, y eso permitió el desarrollo musical. Y por último, un formato, un protagonismo más de nuestro conocimiento, más al que nosotros nos hemos podido acercar, y es el formato como en ese protagonismo artístico, en ese protagonismo escénico, ese formato como para la sala de concierto, ese formato performático que es puesto para ser escuchado, para ver, para, para ponerlo en la escena. Ahora le voy a dar el paso a Mauret. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver ese rasgo o esa cualidad del dúo de piano como recurso educativo. Y vamos a hablar de dos ejemplos muy puntuales también, pues por el tiempo. Pero antes de esto, quiero comentarles que cuando iniciamos este proyecto de investigación, no es tan fácil encontrar material para dúo de piano, o métodos o textos, etcétera. Pero sí es muy fácil encontrar para la iniciación de piano solista, ¿no? En esa educación pianística pues inicial. Y allí en estos métodos encontramos que sí incluyen muchas veces algunos ejercicios del formato pues de piano a cuatro manos. ¿Para qué? Para ayudar al estudiante a que tengan una experiencia diferencial a lo largo pues de esta cartilla. Y tenemos un ejemplo de un pedagogo, Arpa Bordeaux, y él lo que hace es un trabajo de iniciación llamado el piano y está dividido en niveles y también en temáticas, y él lo que hace de alguna u otra manera es que ve en el dúo de piano potencialidad para desplegar esas habilidades, como lo decía anteriormente Cintia, habilidades técnicas, pero también habilidades musicales, donde pues el concepto de armonía está allí, ese acercamiento a la coordinación, ese acercamiento a la simultaneidad, y allí él coloca en su trabajo un ejemplo sobre, o de alguna manera muestra esa, sí, ese aporte pues que tiene el dúo de piano en cuanto al estudiante cuando está
ejecutando con su profesor, está escuchando sincrónicamente la interpretación y puede captar en esa misma sincronía pues esos detalles característicos de esa interpretación y así él los puede asimilar de una mejor manera. También se habla del fraseo, se habla del ataque concreto de esas 4 manos o 3 manos. Pero no lo termina ahí, también nos ayuda mucho como a ese papel del profesor donde ayuda al movimiento y a la coordinación física, por supuesto a la lectura, y todo esto va a un crecimiento y a una madurez pues musical. Tenemos otro ejemplo que nos parece muy relevante y es un trabajo de investigación que se hace a nivel local. Victoria Gumenaya, esta investigación se llama Jugando al piano a 4 manos y lo bonito de este trabajo es que ella resalta esa importancia de esas experiencias vividas simultáneas, ¿sí? Entonces ella reflexiona sobre en este proyecto porque ella dice, o ella lo piensa como que el dúo de piano es una herramienta que genera vivencias lúdicas, socializadoras. Entonces, ella se va más allá del ámbito meramente técnico y musical. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo hace no profesor-estudiante, sino estudiante-estudiante, y por eso ella recalca tanto este ámbito de la socialización. Eso en cuanto, rápidamente, en cuanto a la iniciación a esa enseñanza pianística, pero también tenemos la enseñanza en cuanto a la educación superior, ¿verdad? Entonces, si vemos y si notamos que hay un movimiento, de pronto menor o mayor, ahí tendríamos que entrar a mirar, pero hay un movimiento pianístico de dúo de piano y eso lo podemos también ver como materializado en los festivales, por ejemplo, el Festival Universitario UNAC que se celebra en Medellín, la primer propuesta cuando se inicia este festival fue dedicado exclusivamente al dúo de y lo que hacen ellos básicamente es una convocatoria universitaria donde traen estos dúos de piano para mostrar pues esa trayectoria, ese repertorio, clases magistrales, en fin. Y también tenemos en esta misma ciudad un festival llamado el Festival Pianísimo, donde hace 2 años también se inauguró esa versión con solamente conciertos de dúo de piano donde participó Teresita Gómez, participa Blanca Uribe. Entonces sí se ve que hay un movimiento. También a nivel local, ya hablando pues de Bogotá, la Luis Ángel Arango pues hace un esfuerzo muy grande, hace algunos años trae varios dúos de piano y no solamente se quedan con eso, sino que aumentan con un conversatorio, con los conversatorios antes de los dos y también es alimentado por algo que me parece muy importante y son las clases magistrales, donde hay producción de conocimiento, donde hay no solamente construcción de conocimiento, sino ese compartir también de esas vivencias que claramente existen. Y esto es hablando, pues, grosso modo, en cuanto a la educación, en cuanto a la educación superior. Y ya pues finalizando, yo pido cambiar ahí la diapositiva. Y en cuanto a los aportes y ya como concluyendo sobre este trabajo de investigación, de alguna manera no hemos llegado a un punto final porque esto hasta ahora está en marcha, pero sí vemos vislumbrado ciertos aportes del dúo de piano y es que nuestro interés y nuestro objetivo es vislumbrar, claro, estos aportes, pero básicamente nuestro objetivo es mostrar y visibilizar el dúo de piano no solamente como una propuesta escénica, sino el dúo de piano
como ese recurso educativo que ha existido y que, por supuesto, está en potencia, ¿no? Entonces aquí vemos algunos aportes que nos parecen importantes, que los estamos trabajando, como lo decía Cintia, el diálogo entre intérpretes, el registro sonoro en plenitud, la unicidad, la coordinación de movimientos y claramente la reproducción de conocimiento que no solamente se da en este periodo pues, de la historia, sino que se ha dado pues, en ese trasegar. Y así pues queremos concluir. No sé, Cintia, si tienes algo más, ya se nos acaba el tiempo. Sí, recordar y tener en claro la vigencia y la vigencia que tiene, la vigencia educativa que tiene el formato como un recurso para la enseñanza desde, desde su singularidad, desde su autonomía y su particularidad. Entonces, agradecemos y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hola, yo soy Humberto Virgües, soy psicólogo, musicoterapeuta y desde hace 6 años trabajo en el programa de formación musical para niñas y niños que desarrolla el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de formación musical está basado en el método Suzuki. Sin embargo, hay algunas materias que se han estado integrando y que han tenido que acudir también al uso de otros modelos de enseñanza musical para complementar la formación de los niños y las niñas. En esta ponencia voy a tratar 2 temas específicos. Uno es el desarrollo de soluciones para la enseñanza musical, basada en nuestro caso, en nuestra adaptación, dada la contingencia por COVID-19. Y el otro tema que está asociado es el cambio organizacional. Para comenzar tenemos que plantear una pregunta y es ¿cómo entendemos el cambio organizacional y qué es el cambio organizacional? El cambio organizacional es ese proceso de adaptación que tienen, valga la redundancia, las organizaciones de cualquier índole y que se da como respuesta a las exigencias del exterior. Hay que entender cómo se da el cambio organizacional, porque hay una serie de estructuras dentro de las organizaciones dedicadas a la educación que han estado funcionando históricamente y que son más o menos fijas y que tienen que ver con el liderazgo, con la comunicación y con una serie de variables que pueden facilitar o dificultar la creación y la implementación de soluciones. En nuestro caso, la estructura organizacional ha permitido que se den algunos avances en términos de soluciones virtuales que dan respuesta a algunos componentes del método Suzuki que ya no podíamos trabajar presencialmente y que iban a dificultar el trabajo en lo virtual. Esos componentes que desarrollamos están en torno a 2 ejes principalmente. 1, el desarrollo de aplicaciones para la enseñanza de la música y 2, el desarrollo de un producto de difusión de contenidos propios del programa. Tenemos que comenzar hablando de la no presencialidad. ¿Qué es lo que implica la no presencialidad y qué es lo que implica la virtualidad como un medio para reemplazar esa presencialidad? Dentro de las materias que se trabajan en el programa Suzuki, el programa de formación musical, perdón, tenemos muchas de instrumento y tenemos algunas materias integradas. Para el desarrollo de las aplicaciones nos centramos en la materia integrada de rítmica, que es una materia en la cual usábamos el espacio de clase de una manera diferente a la que se usaba con las otras materias, en la que nos movíamos por el espacio, saltábamos, jugábamos y hacíamos una cantidad de actividades que en la virtualidad se dificultan bastante. Es importante pensar aquí que las soluciones tienen que estar enfocadas en las necesidades de las asignaturas específicas y que no hay soluciones universales. Como veremos más adelante, es un proceso también de adaptación de esa generación de soluciones virtuales y de evaluación. En cuanto a la materia integrada de rítmica, comenzamos a ver algunas dificultades en el uso de material didáctico.
Todos sabemos que por cuestiones de infraestructura de maestras y maestros no podemos contar siempre con 2 cámaras, con trípodes y con una serie de equipos que ciertamente podrían facilitar la tarea, y a eso hay que sumarle la velocidad o la baja velocidad más bien de las redes en la región. Y estoy hablando de todo el país en general. Igual en la capital de Colombia las velocidades de internet no son buenas y se ha visto una saturación de redes porque todos estamos trabajando, estamos teletrabajando, y eso hace que la comunicación se dificulte un poco y aumenten algunas latencias. Entonces lo que creíamos que podía ser una formación sincrónica también termina siendo una formación asincrónica, porque aunque nos estemos viendo en teoría en vivo, siempre hay un delay en la señal y eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la materia integrada de rítmica, que es la que nos ocupa en esta ponencia, hubo una serie de adelantos individuales que estuvieron enfocados en la reacomodación del material didáctico para el uso en el espacio de clase. ¿Cómo se da esta reacomodación y este análisis? Tuvimos que observar y registrar algunas cosas de las clases anteriores, cuando nos enteramos de la contingencia, comenzamos a hacer un proceso de documentación de las clases y de qué factores estaban siendo más relevantes en el espacio de clase, qué material se estaba usando más y cuál material y cuáles actividades deberían priorizarse cuando pasáramos al espacio virtual. Tuvimos un tiempo de preparación de aproximadamente mes y medio para comenzar a listar algunos prototipos, algunos planes de clase alternos para comenzar a hacer este tipo de pruebas. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que contemplamos el desarrollo de niñas y niños y contemplamos que ellos ya eran capaces de jugar simbólicamente. Estamos hablando de los 4 a los 6 años aproximadamente. Entonces debíamos sacar provecho de esa capacidad de simbolización de niñas y niños que ya estaba presente en las clases y que iba a tener que ser aprovechada en los espacios virtuales. Hay una lógica dentro de la acción de los niños en el espacio de clase. Entonces, como maestros, nosotros dirigimos las actividades, estructuramos las actividades a través de los instrumentos, del uso del piano, por ejemplo, y de fichas en el suelo o en las sillas, y dirigimos las actividades. El material didáctico no tiene sentido por sí solo. Es una reunión de símbolos, de signos, pero por sí solo no enseña música. Entonces teníamos que encontrar la forma de llevar a la virtualidad algunos de los elementos que se daban en la presencialidad, y uno de ellos es la dirección de maestras y maestros. Cuando hablamos de que maestras y maestros direccionan y estructuran la acción dentro de la clase, estamos hablando de que tenemos control sobre algunos elementos musicales que todavía no están suficientemente listos para ser dominados por completo por los estudiantes. Nosotros lo que hacemos es dar una estructura básica y comenzar a dar la posibilidad a los estudiantes de que jueguen dentro de esa estructura y luego que manipulen la estructura misma de la acción dentro de clase, y esto es lo que nos permite ver que realmente hay aprendizaje y hay avance. Sin embargo, en estas etapas iniciales, esa posibilidad de control todavía tenía que estar en manos de maestras y maestros, pero pensamos que debíamos generar herramientas para que los estudiantes de alguna manera comenzaran a ser más independientes en esa exploración musical. Se comenzaron a desarrollar una serie de aplicaciones usando motores de desarrollo de videojuegos y usando algunas otras herramientas de codificación que nos permite la virtualidad en este momento, e insertar aplicaciones en línea. Dentro del desarrollo de las aplicaciones tuvimos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Uno era cómo resolver y cómo traducir el material didáctico al espacio virtual. El otro era cómo mantener esos elementos musicales coherentes dentro de una aplicación en la que no hay un ser humano dirigiendo la actividad necesariamente. Y otra, cómo se ve ese tipo de interacción.
cómo podemos manipular algunos elementos, y para eso fue importante recurrir al diseño, porque el diseño nos permite entender los elementos, ubicarlos, jugar con ellos y generar de la manera más inteligente posible un orden y una estructura de la acción que es la que nos va a permitir estudiar en casa o ilustrar un concepto. En cuanto al diseño, el diseño nos permitió estructurar la acción mediante el uso de los símbolos y el ordenamiento de esos símbolos en una estructura que nos permitiera entender de qué estábamos hablando. Estamos viendo algunos ejemplos que son muy conocidos para algunos músicos que han trabajado digitalmente. Una es el secuenciador de sonidos. El secuenciador de sonidos nos permite ordenar las notas posibles, dependiendo de cómo las subdividamos, en una rejilla y poder generar secuencias de sonido independientemente de si nosotros somos capaces o no aún de llevar un pulso estable. Este fue una de las primeras aproximaciones que pensamos, y fue darle a los niños y a las niñas la posibilidad de interactuar con algunos elementos más complejos en casa, sin que nosotros tuviéramos que estar contando el tiempo, moviéndonos y estando pendientes, que las mismas herramientas puedan guiar y puedan representar algunas estructuras de manera natural para el niño. También vemos una serie de ordenamientos en columnas, en filas, que simbolizan la estructura que tiene el tiempo musical en el estudio en clase y en casa. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los elementos que nosotros ya como adultos consideramos normales, como contar hasta 4 antes de comenzar a tocar, no siempre son naturales para los niños. La idea de repetición no siempre es natural. Entonces queríamos simbolizarla de la manera más clara posible para que ellos comenzaran a ver representados esos elementos de manera reiterada dentro de las clases y que pudieran ser comprensibles a largo plazo aunque no estuviéramos presentes. Dentro de esta fase de adaptación también fue importante contemplar unas reglas de desarrollo, y esas reglas de desarrollo estuvieron dirigidas a poder encontrar las dificultades de interacción de la imagen que podíamos ver y de cuál es la mejor usabilidad posible para el usuario, dando clic o usando teclas, en fin, todas las posibilidades que nos da la interfaz. Aquí hay una bifurcación en el desarrollo de aplicaciones, y es que nos dimos cuenta de que el método Suzuki, por la forma en la que está estructurado y por el planteamiento de este triángulo que tiene maestros, niños y cuidadores del otro lado, necesitaba también generar y mantener espacios de diálogo y de comunicación con los papás y las mamás. Entonces hubo una solución que salió a raíz de esto, y fue la generación de contenido. Sabemos que el programa de formación musical está enmarcado dentro de la Facultad de Artes y dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Quisimos responder a uno de los objetivos misionales de la universidad, que es generar conocimiento y generar reflexión. Entonces nos dimos a la tarea de generar un producto que pudiera comenzar a hacer una síntesis de algunas experiencias y algunos saberes que hemos estado desarrollando con el paso del tiempo. Este producto es el podcast de música y crianza, y a través de ese producto tratamos de mantener una comunicación con los papás, comunicándoles las reflexiones que nosotros tenemos en torno a ese proceso de formación, que en nuestro caso se da aproximadamente desde los 2 años hasta los 17 años. Esto es un espacio que no existía y que nos permite ver también cómo la creación de estas posibilidades puede sobrevivir al aislamiento obligatorio y a la no presencialidad, que es uno de los temas en los cuales muchas organizaciones en este momento están pensando, y es si las herramientas que estamos desarrollando en la actualidad para lidiar con la no presencialidad van a sobrevivir con el tiempo. Y esta pregunta es bien importante porque todos los desarrollos y los avances que hemos logrado muchas organizaciones hasta el momento no deberían desecharse al final, cuando podamos volver a la presencialidad. Creo que una de las preguntas importantes que puede dejar esta ponencia es cómo todas estas experiencias que ya hemos tenido a lo largo de estos meses pueden sobrevivir y pueden fortalecer nuestros programas de formación musical. Desde la coordinación se generó una idea, y fue generar una plataforma que unificara
todos estos contenidos. La idea de unificación de estos contenidos entonces se logró solucionar mediante la generación de una plataforma virtual. Acá quiero insistir en algo, y es que hay muchas organizaciones, jardines, colegios, universidades, etcétera, que tuvieron que ampliar su infraestructura, hacer uso de lo que tenían y tal vez generar otro tipo de recursos para poder montar estas plataformas y alojar contenidos allí. Y una de las preocupaciones es el uso que se le da a algunas de esas plataformas. A veces es redundante. Y es redundante en términos de que reemplaza correos electrónicos que ya eran efectivos, o reemplazan plataformas que ya eran efectivas y que no generan un valor agregado. Y esa es una de las cosas de las que debemos estar muy atentos en este proceso de adaptación, sobre todo si hablamos de plataformas y de nuevas herramientas. Eso nos lleva a establecer un problema final. El uso de las plataformas y cómo las organizaciones concebimos el uso de las plataformas también puede cambiar con el tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué puede cambiar por el tiempo? Porque volvamos a la presencialidad, o porque veamos que el uso que las personas hacen de las plataformas es diferente al que nosotros imaginamos que podrían tener en un comienzo. Hola, cordial saludo. Bienvenidos a esta ponencia. Soy Diana Carolina Montaña, docente del Conservatorio del Tolima, y en este espacio académico quiero compartir con ustedes el proceso del proyecto Banco Virtual de Partituras, Repertorio Infantil del Conservatorio del Tolima. Voy a empezar por contarles que este proyecto es fruto del semillero en educación musical infantil de esta institución. Este es un espacio como el que brindan todas las universidades del país, en el que los estudiantes exploran y profundizan en investigación de forma extracurricular, lo que lo hace muy interesante porque realmente lo hacen es por un gusto hacia su ejercicio de investigación, un gusto por su carrera, y van demostrando cómo se van acercando mucho más a esta vocación. Surge de una iniciativa personal por compartir con ellos los aprendizajes, experiencias y aciertos que han sido fruto de mi experiencia laboral y de mi formación académica. Yo soy directora de coros y he trabajado con poblaciones distintas, desde el preescolar, pasando por los niños, jóvenes, voces cambiantes, y ahora estudiantes en esta etapa universitaria. Digamos que el trabajo con niños ha enriquecido mi experiencia musical y mi experiencia pedagógica, y quise empezar con ellos a explorar este campo de la investigación que nos permite generar nuevas propuestas. Los resultados de esta actividad con el semillero que quiero compartir con ustedes ha sido que estos jóvenes permanentemente están pensando en generar, como les mencionaba ahorita, nuevas propuestas. Cuando ellos se enfrentan también a encuentros, deben tener como la capacidad de buscar la manera de mostrar sus resultados, de pensar de qué otra manera se pueden hacer las cosas, y ellos participan desde el diseño en adelante de cada uno de estos procesos, en el desarrollo y la socialización del proyecto. Eso es un proyecto que al transcurrir de los semestres ha venido madurando, y han sido ellos quien, pues, bajo mi liderazgo, se han encargado de hacer desde el inicio las cosas. Vemos cómo esto enriquece su formación académica. Los chicos semilleristas se les ve una claridad mayor en cuanto a campo de acción, en cuanto a posibilidades que tiene su carrera, diferente a los estudiantes que están solamente en sus procesos académicos y musicales. Los ve uno más inquietos y más dispuestos a proponer actividades y procesos. También dentro de los resultados tenemos la difusión de este conocimiento a través de la participación en eventos académicos.
Bueno, pasaré ahora a contarles de qué se trata el Banco Virtual de Partituras. Esto es un proyecto que consiste en la recopilación de la producción musical infantil de los estudiantes. Digamos que los chicos empezaron por evidenciar que en su actividad musical, en las distintas asignaturas de la malla curricular de las carreras licenciatura en música y maestro en música, hacían ejercicio de composición infantil de manera más o menos frecuente, sin que el mismo fuese recopilado. Era solo un ejercicio que quedaba ahí en un espacio, pero el que ellos recordaban con un aprecio muy especial cuando esto se generaba en las clases. Es así como decidieron empezar por este proceso que ha permitido contribuir obviamente a la generación de nuevo conocimiento, como ya se los mencioné, pero también teniendo claro unos beneficiarios que digamos que han sido como el soporte y la motivación a continuar en el mismo. Los primeros beneficiarios que hemos encontrado en este proceso son los niños con quienes ellos en este momento se encuentran haciendo prácticas pedagógicas, como también los que ya se encuentran haciendo ejercicio de la docencia musical, y serán los niños que estarán más adelante, una vez que ellos se hayan graduado, los que disfrutarán en primera instancia de este repertorio. Unos segundos beneficiarios son los mismos estudiantes de la Facultad de Educación y Artes de esta institución, porque digamos que lo más interesante y bonito que tiene esto es que cuando ellos han empezado a hacer uso de estas composiciones, lo han hecho no solo buscando un repertorio, sino recordando con mucho cariño cómo su compañero compartió en la clase esta canción y era fruto no de un compositor desconocido, sino de alguien muy cercano a él. Y en tercera instancia, los otros beneficiarios serían los docentes de música en general en el país y fuera de él, porque llegando al momento de la difusión, se decidió que este repertorio iba a quedar en un repositorio no físico, sino virtual, que sería la manera más fácil para que todos estos beneficiarios anteriores, más los que tengan un real interés acerca de la composición infantil, puedan acceder a esta información. También cuando hablamos de difusión, hablamos de la difusión del proyecto como tal, a través de la participación de los chicos en eventos académicos. Nuestro objetivo general es crear el banco virtual de partituras con composiciones infantiles realizadas por la comunidad académica del Conservatorio del Tolima. Digamos que crearlo en el ejercicio de la academia permite que minimizar el riesgo a que esté mal hecha la composición y que así misma se empiece a utilizar. Entonces, los primeros pasos que hemos empezado para recorrer este camino los describiré aquí en los objetivos específicos que solo mencionaré y más adelante se los voy a describir con más profundidad. El primero es la recopilación de esa producción musical infantil. El segundo ha sido la clasificación y transcripción de las partituras recopiladas. Posteriormente se ha pasado al diseño y creación del banco virtual de partituras. Y por último, a la difusión y socialización de este proyecto en eventos académicos y convocatorias. El soporte teórico que ha nutrido nuestro proyecto han sido los compositores colombianos de la canción infantil. Dentro de estos referentes y grandes motivadores para que los chicos continúen en este ejercicio han sido Tita Maya, Charito Acuña, Missy, Jairo Ojeda, Jorge Humberto Jiménez, por mencionar solo algunos de ellos. Otro soporte teórico ha sido el banco virtual de partituras, la búsqueda de antecedentes y de buscar mecanismos que nos permita garantizar este proceso y esta herramienta que hemos querido utilizar para difundir este repertorio. Es así como hemos estado revisando el banco virtual del Ministerio de Cultura, de la Fundación Batuta y de Petrucci como un referente internacional.
El siguiente ítem de este soporte es las entidades promotoras de la canción infantil. Allí nos hemos encontrado con REDSI, que es la Red Colombiana de la Canción Infantil, FLADEN en Colombia y FLADEN en Latinoamérica, que es un espacio y es una entidad que permite la difusión de este conocimiento y donde aspiramos más adelante, una vez que el banco virtual ya sea una realidad, hacer que los chicos participen en estos espacios musicales y académicos, llevando con música en vivo estas composiciones y ejemplos de cómo este repertorio se ha ido difundiendo en distintas agrupaciones. Y por último, los derechos de autor, que ha sido la búsqueda permanente porque cuando eh, los compositores compartan con el semillero estas canciones, todo el tiempo estemos en función de preservar sus derechos y nos encontramos, hemos tomado unas capacitaciones y nos encontramos en otra para definir cuál es la mejor manera de hacerlo. En las fases del proyecto hemos iniciado con una contextualización de los estudiantes acerca de la actividad musical con niños inicialmente en Ibagué. Ellos tuvieron la oportunidad de asistir a un evento nacional donde pudieron empezar a conocer los referentes de la canción infantil en Colombia que acabo de mencionar. Posteriormente a eso hicimos unos talleres de capacitación sobre las temáticas en torno a la educación musical y como los parámetros claves para iniciar este proceso, que los mencionaré ahora más adelante. En la fase 2 empezamos con ese proceso de convocatoria semestral que nos ha permitido mantener vigente en la institución el proyecto. Cada vez que hacemos convocatoria, los estudiantes recuerdan que esto es un proyecto de todos y recuerdan que ese ejercicio de composición que se vino haciendo en el semestre anterior y en el semestre anterior, ahora ya pueden empezarlo a compartir. Y ha sido así como hemos pasado luego al proceso de clasificación, donde se han creado unos parámetros básicos en cuanto a tesitura, a rango, a tonalidades ideales y al texto, que son los primordiales en este proceso de composición. Y seguidamente la edición de partituras, en el que también nos encontramos aún en proceso de capacitaciones, creando los mismos parámetros para que la edición tenga, digamos que el nivel adecuado, que cuando el usuario llegue a él, la partitura esté de la manera más clara posible. Y la fase final es la que nos encontramos en este momento, que es el diseño del banco virtual. Ellos ya venían haciendo un diseño, tenían formato en Google Sites de cómo querían que su banco virtual se fuera tomando forma y ahora nos encontramos en el proceso de realización. Hay una persona que se está encargando de hacer este sitio web, pero la ventaja es que no solo se está encargando de hacer ese sitio web, sino que está haciendo unas capacitaciones para que los semilleristas de este proceso sean quienes creen absolutamente todo, aparte del momento técnico y de la parte técnica, todo lo demás del banco virtual de partituras, lo que está enriqueciendo muchísimo esta actividad y este proceso. Quiero compartirles ahora los resultados. Uno de ellos, en primera instancia, las partituras. Tenemos al momento, durante este proceso de selección, 15 partituras, más las que en este momento están siendo recopiladas. De los resultados también ha sido importante las capacitaciones, entonces es aquí donde pasaré a contarles que hicimos. Una de ellas se tituló La enseñanza musical infantil, que fue donde se trabajaron los aspectos básicos de composición que mencioné anteriormente. Incluimos también la importancia de la canción en los desarrollos musicales que se trabajan en este tipo de enseñanzas, como el desarrollo melódico, desarrollo rítmico, desarrollo auditivo, como las composiciones infantiles en cualquiera de estos aspectos que acabo de mencionar son un aporte invaluable y digamos que cada una de ellas tiene una estructura
que no es solamente, muchos lo relacionan, los estudiantes relacionan mucho este proceso con el momento melódico, es solamente para el momento de entonación y de afinación, y resulta que las composiciones infantiles pueden pasar mucho más allá de ese campo. Pasamos también a hacer luego un taller que se tituló El Juego y fue mostrar la composición infantil desde el momento más lúdico posible en el que ella existe. Aquí en los resultados voy a compartirles ahora un pequeño video, una participación que ellos tuvieron en FLAD, hicieron musicalización de una obra que se titula El río Magdalena, composición de Osman Osorio, y describe todo lo que es el camino mientras se va paseando alrededor del río Magdalena. Es así con este pequeño fragmento musical que agradezco ustedes participar en esta ponencia.